Buenas noches y bienvenidos. Como habréis podido adivinar por el título y la cabecera, en esta ocasión vamos a analizar si la a todas luces penosa gestión del bicho que se está haciendo en estos días tan intensos es una excepción en la habitual eficiencia de gestión socialista ante las adversidades o por el contrario es algo intrínseco en una izquierda incapaz de hacer otra cosa que despilfarrar los recursos públicos. Así empezamos este recorrido de la infamia con la legislatura de Felipe González, que pese a tener como ministros de Economía y Hacienda personas tan inicialmente preparadas y con amplia experiencia tales como Miguel Boyer o Carlos Solchaga, el primero licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias Económicas y doctor en Económicas el segundo. Así tuvo que hacer frente a la crisis de 1993. Esta crisis tuvo su origen en el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón, así como las tensiones en los precios del petróleo provocados por la guerra del Golfo y por la salida de la libra esterlina y la lira italiana del sistema monetario europeo, que terminó finalmente llegando dicha crisis a nuestro país. ¿Y qué se hizo para intentar luchar con la crisis que se avecinaba? Pues la habitual medida estrella, que ya era clásica para combatir las crisis, que es devaluar la moneda nacional en repetidas ocasiones, a lo que había que sumar una fuerte inversión pública para preparar los eventos de 1992 en la Expo de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona, entre otros. ¿Y a qué llevaron estas medidas? Pues si bien la ingente inversión en los fastos del 92 ya citados inicialmente retrasó hasta un año la crisis en nuestro país, finalmente terminó agravándola a causa del endeudamiento provocado por dichas inversiones multimillonarias, sin olvidar el desmesurado aumento en gasto social que ya se venía produciendo de años atrás, y mientras que la devaluación de la moneda tenía un efecto positivo de hacer más competitivas las exportaciones o aumentar el turismo internacional, posteriormente tuvo un pernicioso efecto al aumentar la inflación, pérdida de salario real o erosión de ahorros en la moneda devaluada. Y así estas medidas nada apropiadas provocaron que en nuestro país, como ya vendría siendo costumbre a lo largo de los años, llevara a liderar el desempleo de la entonces Comunidad Económica Europea, siendo de más del 20% de media y tener un déficit elevado, una deuda inasumible y la mayor presión fiscal hasta entonces, además de una seguridad social en quiebra. Años más tarde llegaríamos al que sería considerado el peor presidente de la historia. Qué equivocados estábamos. Para saber el daño que este sujeto causó a nuestro país, hay que remontarse a la crisis del 2008 y que tuvo su origen en la Gran Recesión, que afectó a la mayor parte de países desarrollados y que en España se vio potenciado a causa del endeudamiento generado por la burbuja inmobiliaria y al descontrol de las cajas de ahorros que además desembocó en una crisis bancaria. Esta crisis podría haberse mitigado con medidas oportunas y personal cualificado, pero al contrario de lo que sucedió con Felipe González, seríamos testigos de cómo toda la cúpula socialista y las instituciones estaban plagadas de analfabetos incompetentes, tal y como Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, reconoció en un libro de su autoría, afirmando que con Zapatero se daba un ascenso a la inutilidad de muchos chavales, que nunca habían hecho otra cosa que conspirar en las juventudes socialistas. Y si miramos al presidente la cosa no mejora, ya que tomaba en última instancia decisiones en materia económica, cuando, tal y como reconoció el mismo Jordi Sevilla a micrófono abierto, no disponía ni de los conocimientos básicos que están al alcance de cualquiera y que podría haber aprendido en 2 tardes. Se te nota todavía inseguro, has cometido un par de errores. Como decir que incrementa la progresividad del sistema, el tema fiscal, cuando en realidad lo que incrementaba era la regresividad. No, es que ellos se van ahora. Sí, no por nada, se ya de hecho mal. Es decir, que son. Bueno, pero eso es. Pero vamos. Entonces, lo que tú necesitas saber para esto. Por supuesto que había otros que pusieron su granito de arena, como el Banco de España, que pudo tomar medidas como exigir más provisiones para el sector del ladrillo, intervenir entidades inviables o haber hecho caso a sus propios inspectores, que al ser ignorados acudieron a Solves, que también les ignoró. Pero la palma, como de costumbre, se la lleva el politicucho de turno. Esta vez en la figura de Elena Salgado, sucesora de Solves,
que aseguró que las consecuencias en España fueron solo por la crisis financiera internacional de los rescates de Grecia e Irlanda y de los malvados mercados, y que la mayor parte de las decisiones del ignorante en economía Zapatero fueron acertadas, incluyendo la del Plan E, que posteriormente critica ahora hasta el propio Solbes. Así tenemos afirmaciones tan bizarras como que en España se lograría el pleno empleo, pese a que la crisis ya estaba impactando en nuestra economía con los reiterados avisos de los responsables económicos que fueron ignorados una y otra vez por el presidente. O como que España estaba en la Champions League de la economía. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. La desaceleración no va a ser ni profunda ni prolongada. No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera, lo que no quiere decir que no haya que reaccionar desde dentro. Qué optimista es usted. O como afirmaba el secretario de Estado, que la crisis hipotecaria de Estados Unidos afectaría solo a Estados Unidos. O que no habría crisis en España, tal y como afirmaba el ministro de Economía. Y así veríamos cómo para atajar la crisis se anunciaba a todo bombo el maravilloso Plan E, que pondría a España a la altura de la genialidad y el milagro, y que consistió en una gigantesca inversión pública para mejorar calles y aceras, iniciativas de apoyo a bancos y cajas, así como un aumento de las políticas sociales. Estas medidas desastrosas para todo el que tenga algo más que la formación primaria, unida a una drástica disminución del crédito por parte de las entidades financieras, el elevado déficit público de las administraciones, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo, provocó un agravamiento de los efectos de la peor crisis sufrida por España hasta entonces. Esta negación de la realidad y una reacción tardía con políticas que solo haría bien un niño de no más de 10 años con el cerebro lavado, llevó al partido que no hace recortes a que terminara aplicándolos a las pensiones, en sueldo a los funcionarios, en gasto a sanidad, en prestación por dependencia, en inversión pública estatal, en prestaciones por desempleo, en añadir impuestos a patrimonio, aplicar reformas como la del sistema financiero o en la Constitución para fijar un techo de déficit o la reforma laboral. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Reducir los gastos en farmacia. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. Pero el daño ya estaba hecho. Y así, aunque se dio por finalizada la crisis en 2014, en España tardó bastante más años en poder recuperar algunos de los niveles previos a la crisis, acentuando un crecimiento de la desigualdad, dejando empresas públicas en quiebra, un sector eléctrico con miles de millones de déficit, plazo de cobros superiores a un año para los proveedores sanitarios y unos niveles de desempleo que subieron desde el 10% con el ejecutivo anterior hasta más del 22%, provocando un daño significativo en la solvencia y credibilidad internacional del país. Por si todo lo anterior no fuera suficientemente vergonzoso, posteriormente, como vendría siendo habitual en los socialistas, se procedería a una operación de blanqueo de imagen del partido, pidiendo perdón y lanzando el mensaje de "no somos los de antes", intentando generar simpatías en sus antiguos votantes. Así vemos cómo Solbes, también en un intento de limpiar su imagen profesional ya destruida, reconoció la incapacidad del Ejecutivo de no ser capaz de frenar un tren descontrolado, y que debían haber obtenido superávits en épocas de bonanzas, así como haber puesto a la politización de las cajas de ahorros, o como Zapatero reconoció que se equivocó y que usó tarde la palabra crisis, pero no podía ser el Partido Socialista sin mentiras. Y ahí tenemos como afirma con la máxima desvergüenza que no mintió ni engañó y que la previsión era otra. Tardé en utilizar la palabra crisis, fue un error claro. Yo no engañé. En aquel momento la previsión era desaceleración. Yo puedo equivocarme, lógicamente. Y finalmente llegamos a nuestros días con el gobierno en coalición del PSOE y Unidas Podemos, apoyadas por separatistas, independentistas y terroristas. ¿Qué podría salir mal?
Como en las veces anteriores sufrimos una crisis, esta vez sanitaria, que desembocaría en la ya largamente anunciada nueva crisis económica, por la que la Unión Europea llevaba advirtiendo al gobierno socialista para cumplir con los objetivos de déficit y estar preparados para ella. ¿Y han aprendido los socialistas de la etapa de Zapatero y tienen a gente esta vez preparada en sus correspondientes ministerios? Pues no. Y así, subiendo el listón, tenemos a Alberto Garzón en el recién creado Ministerio de Consumo, que solo destaca por estar afiliado en la Izquierda Unida desde los 18 años. A los Garzón se los conocería como los economistas que se alegraban del desplome de la bolsa. Así que no podemos pensar que le regalarían el título por llevar el carnet en la boca como a tantos otros, ¿verdad? Y así también podemos ver cómo se nombraría un filósofo para el Ministerio de Sanidad, sin experiencia ni formación en el tema. Vamos, un batiburrillo de incompetentes y los que no lo son, en un escenario de lucha de egos y poder entre los distintos partidos que conformaban el gobierno. Así, fruto de la poca experiencia o formación unido a la ideología y el interés por celebrar la marcha del 8M, tenemos a estos ilustrados que hacen afirmaciones criminales que pueden haber sido responsables del contagio de decenas de miles de españoles, tales como que no son necesarias mascarillas, que no son necesarias prácticamente ninguna medida al tener la mejor sanidad mundial y del multiverso. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. O la mayor imbecilidad escuchada, como que el aumento de los fallecimientos dados en mitad de la cuarentena podía deberse a un enorme accidente de tráfico. Todos estos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme. ¿De verdad de dónde sale esta gente? Y así vemos cómo las políticas seguidas antes y durante la pandemia parecen destinadas a otro país distinto al español por lo absurdo de estas. Y si entramos en el aspecto económico, encontramos el ya mencionado constante aviso de Bruselas para cumplir con el déficit y fijar unos presupuestos realistas. Y en el apartado sanitario vemos como el CNI y la OMS avisaron una y otra vez al gobierno de la pandemia, hasta más de 5 veces, encontrando enfrente al gobierno asegurando que no iba a tomar medidas adicionales ante este resfriadillo que es menos letal que el enorme machismo de nuestro país, pese a que ya se empezaban a dar los primeros casos de contagio. Y así, mientras ya teníamos en enero los primeros contagios en España, el gobierno insistía que no iba a hacer nada, a la vez que cada vez eran más los numerosos colectivos que avisaban de la falta de material para la que se avecinaba. Y que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias tenía la desfachatez de decir que en España ni había virus cuando ya se dieron los primeros casos. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. Y así finalmente el gobierno permitió todo tipo de eventos deportivos y actividades multitudinarias en un intento por mantener el Mobile World Congress y celebrar el 8M, provocando, como ya hemos dicho, decenas de miles de contagiados en todo el territorio nacional, dando la sensación de que, como ya hicieron en la China comunista de Mao y en la Rusia de Stalin, estaban dispuestos a sacrificar a una parte de la población por ideología y propaganda. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Como ya hemos visto históricamente, diciendo que tenemos los equipos sanitarios necesarios, siendo desmentido de forma reiterada por las partes afectadas, llegando a los surrealistas extremos de que los sanitarios tenían que prepararse de forma casera con bolsas de basura sus propios equipos de protección. Por supuesto, la mala gestión e incompetencia de los socialistas y de Podemos, mezclada con la salsa ideológica, termina cocinando el plato del desastre sanitario y económico, alcanzando, según cifras oficiales, 236.000 contagios y casi 30.000 fallecidos. Pero conociendo el afán del Ejecutivo por maquillar los datos a su conveniencia, podemos tener la certeza de que estos datos como mínimo se duplican.
Y así surgen estudios independientes como el del Imperial College, que los cifra incluso en millones de contagiados. Por lo que entonces no nos debe extrañar las imágenes filtradas en el que se demuestran los masivos datos de fallecidos, obligándose a establecer morgues improvisadas en garajes o en el Palacio del Hierro de Madrid, teniendo auténticas historias de terror de ciudadanos falleciendo alejados de sus familiares o gente a la que, según testimonios de sanitarios, se les ha dejado morir al tener que elegir entre destinar recursos a un paciente o a otro. Y al no disponer de medios internacionales al servicio del gobierno para intentar quitar responsabilidad al Ejecutivo, el daño internacional a la imagen de España se dispara aún más, por si ya no estaba suficientemente dañada, viéndonos nuestros vecinos europeos como unos incompetentes en la gestión de la pandemia, unos irresponsables no dispuestos a controlar las cuentas que permitían disponer de recursos ante adversidades como la que estábamos viviendo, destapando la mentira propagandística de que efectivamente no teníamos la mejor sanidad del mundo y por tanto era imperativo prepararse y hacer acopio de un equipo sanitario del que no se disponía. Y por si no fuera suficiente con el daño hecho a la imagen, el PSOE y su socio Unidos Podemos van un paso más allá y exigen a Europa que le financie a España el recomponer la economía pese a haber estado ignorando todas las advertencias comunitarias de forma sistemática, llegando a mostrar a España, a ojo del resto de los ya furibundos socios, como poco menos que un socio parasitario y tóxico, después de los casos británico o griego. Y aún no podemos cerrar este capítulo de las consecuencias económicas al estar lejos de haberse solventado esta crisis y por tanto demasiado aventurado de cuantificar esta de forma precisa. Llegados a este punto vemos cómo se siguen aplicando la estrategia aprendida en la época de Zapatero de empezar a blanquear responsabilidades de cara a unas posibles futuras elecciones y sacudiéndose toda culpa ante incluso una posible acción judicial contra los responsables de semejante debacle. No debemos sorprendernos así como, mientras el PSOE exige lealtad y responsabilidad a la oposición, por la espalda le lanza contra ellos campañas en redes sociales y medios de comunicación, mintiendo con datos falsos, como el que Rajoy dejó la sanidad poco menos que en quiebra, cuando en realidad Sánchez la heredó con una inversión récord, o responsabilizando al PP de ser los responsables de las muertes que se produzcan si no se amplía el estado de alarma existente, otorgando poderes extraordinarios al Ejecutivo, que entre otras medidas vigila y censura las redes sociales con opiniones contrarias a las suyas, usando una estrategia que empieza a recordar a la ejecutada por Goebbels. Con todo lo visto anteriormente y teniendo un mínimo de conocimiento de nuestra historia reciente, no es difícil llegar a la conclusión de que los gobiernos socialistas no solo son incapaces de gestionar crisis relevantes, sino que además, con el paso del tiempo, su ideología cada vez más radicalizada y su aparente disposición a sacrificar a parte de la población, como ya hicieron en el pasado sus referentes comunistas, en la Rusia de Stalin o la China de Mao, como ya hemos dicho, hacen que el listón vaya subiendo cada vez más en su modus operandi, dejando al país en una situación peor que la anterior, dejando el marrón para la antipática derecha que tiene que salvar los muebles con medidas impopulares pero necesarias, y que se traducen de forma directa en los distintos indicadores económicos, entre el que se encuentra, por supuesto, el empleo. Sin embargo, y para ser justos, no todo es culpa del PSOE y Unidas Podemos, separatistas o independentistas o terroristas. Al igual que no se puede culpar a un pez de nadar, ya que es para lo que está programado. Si hay que mirar a un culpable, debemos preguntarnos cuántos de los que ahora vociferan y despotrican contra el gobierno le dieron su voto en los anteriores comicios. ¿No sabemos ya su historial y su incapacidad para gobernar un país? Lo que tenemos es lo que hemos querido, y los culpables de permitir que esta situación se repita de forma cíclica somos nosotros, que nos dejamos engañar y manipular, y tomamos a los partidos políticos como equipos de fútbol a los que hay que apoyar, hagan lo que hagan, convirtiéndonos en sus hooligans. Y si permitimos que nos engañe con tanto descaro, no una ni dos, sino 3 veces, podemos estar seguros de que si hay una cuarta, probablemente no haya una quinta.